el tema. ¿Saben que este tema ya lo vamos a cambiar? El tema se va a llamar, y por ahí me dio la idea a alguien, de aquí precisamente en la transmisión, me dio la idea y ahora así se va a llamar el tema. Se va a llamar Los placeres de la conmiseración. Los placeres de la conmiseración, así se va a llamar las heridas del alma, porque en realidad, como lo dijo aquí, no recuerdo quién lo dijo, pero aquí lo dijeron, porque algunas veces hemos agarrado las heridas del alma para estarnos conmiserando. Entonces, es mucho, pero mucho, muy difícil a veces que las personas entendamos que esta enfermedad no es... Gracias, Lucy, gracias por el cumpleaños, gracias. Ahorita ya se pasó el día del maestro y el día 20 de mayo va a ser el día del psicólogo. Entonces, 3 festejos seguidos. Les decía que les comentaba que es muy difícil para las personas que tienen un nivel de conciencia muy bajo, que es el primer nivel de conciencia, entender que las heridas del alma no son para estarnos conmiserando. La verdad es que nunca han sido para estarnos conmiserando. La verdad es que las heridas del alma es nada más como un diagnóstico para entender el por qué te duele esta situación y dónde es donde tienes que trabajar. En otras palabras, la gente no llega a tu vida a joderte la existencia. Hola, Jackie Méndez, saludos. La gente no llega a tu vida a joderte la existencia. La verdad es que no. La verdad es que la gente llega a tu vida con sus acciones a hacerte ver qué herida del alma es la que no has trabajado. ¿Cuál es todavía tu parte vulnerable? A eso llega la gente, a eso llega la gente que te traiciona, a eso llega la gente que te abandona, a eso llega la gente que te rechaza, a eso llega a tu vida la gente que te trata injustamente y a eso llega la gente que te trata con humillación. Entonces, así es, hijo, la gente llega a tu vida para hacerte ver la parte vulnerable que tienes, y que es donde tienes que trabajar. Entonces, no hay por qué estarnos quejando y resintiéndonos, porque ya saben también cómo se nos da ese tema del resentimiento, del comportamiento del otro. Eso estaba bien en la vieja era, pero en esta nueva era somos guerreros, somos guerreras, somos personas que hemos crecido a través del dolor. Imagínense, nosotros tuvimos carencias, tuvimos necesidades, jugábamos físicamente, nos raspábamos, nos golpeábamos, nos abríamos, había moretones, había chipotes, nuestros juegos eran rudos, nuestros juegos eran rudos. Nosotros somos verdaderos guerreros. Fuimos la época, voy a decirlo así, fuimos la generación que temíamos a nuestros padres, temíamos a los maestros y al mismo tiempo somos los que como padres y como maestros, nuestros discípulos o nuestros hijos no nos respetaban o no nos respetan como nosotros respetábamos a nuestros padres. Fuimos la generación que pedíamos apoyo para estudiar. Y hoy nuestros hijos son la generación que había que rogarles para que estudiaran. Imagínense, ¿eh? Entonces nuestra generación fue una generación de guerreros. Fuimos una generación donde no había tecnología. Fuimos una generación donde empezaba. Somos una generación que pasamos una pandemia teniendo más de 40, 50 años de edad. Somos una generación de guerreros, ¿se dan cuenta? Somos una generación de guerreros. Y ahorita me salen con que se me van a doblar o se les está despostillando el alma solo porque vivieron heridas del alma. O sea, no,
no nos vamos a caer. Al contrario, las heridas nos llegan a nuestra vida para darnos cuenta lo fuertes que somos y donde tenemos que trabajar, encontrarle un propósito de vida. Entonces, no agarremos las heridas del alma para estarnos conmiserando, aunque algunos, desafortunadamente, algunos colegas han aprovechado esto para invitar a la gente a que se siga conmiserando, ¿no? Y no es así. Desde mi punto de vista, claro, es un punto de vista, mi humilde punto de vista y muy personal. Ese es mi punto de vista. Creo que hemos atravesado cosas peores. Ajá. Exactamente, conocimos bibliotecas, libros, queríamos ser alguien y teníamos que estudiar. Nosotros somos los que estudiábamos con fotocopias que olían horrible. Y además escribíamos en máquinas de escribir. Ajá. Estábamos escribiendo en máquinas de escribir y si había una pequeña falla en la escritura, no nos aceptaban la hoja. No podíamos ni borrar, ni usar correctores. O sea, la verdad es que fuimos una generación que leíamos. No éramos de copia y pega. Éramos una generación que escribíamos. No usábamos la voz para que nuestra computadora escriba o nuestro móvil, nuestro ordenador. Entonces, ahorita me salen con que ay, es que las heridas del alma, por favor, somos guerreros, somos guerreras. Crecimos con carencias, con limitaciones, con miedos. Además nos obligaban a ir a la iglesia, que no les funcionaba ni a ellos, pero a nosotros nos obligaban a una religión, a una espiritualidad concreta. Y hoy que las personas que van a una agrupación practicamos una espiritualidad abstracta, ¿vale? Entonces, hola Anita, saludos. Tania, saludos. Alfonso, saludos. Roberto Alejandro Solís, también saludos. Bueno, entonces vamos a dejar a un lado todo esto de la conmiseración y vamos a hablar de otro tema que puede ser importante e interesante. Y bueno, ¿cómo qué podríamos hablar? Un tema que podríamos hablar y que últimamente se me ha pedido que hablemos y yo lo he visto. Saludos Sol, saludos Gil, Eugenio, también saludos Araceli de Santiago, saludos Alejandra. El perdón, ¿cómo llegar a él? Bueno, el perdón, ¿cómo llegar a él? Vamos a hablar de esa partecita del perdón. O sea, qué bueno que ya no dijiste resentimientos. Ahora sí vamos a hablar del perdón. Bueno, primero tenemos que entender que por el nivel de conciencia que algunos tenemos, nos es difícil entender y comprender el perdón. Eso que nos quede claro, ¿ok? ¿A qué me refiero con el nivel de conciencia? Imagínense, tenemos 5 grados, 5 niveles de conciencia. Y que de esos 5 niveles de conciencia, estamos en el primero. ¿Y cuál es el primer nivel de conciencia? Donde nos sentimos víctimas. Donde creemos que toda la problemática está afuera y que es por lo de afuera que estoy sufriendo. Imagínense. Claro que tengo elementos para poder justificar mi enojo contra los demás, mi rabia contra los demás y mi resentimiento contra los demás. Claro que tengo argumentos, claro que tengo elementos, claro que tengo un porqué sentirme víctima ante los demás por el nivel de conciencia tan bajo que tengo, que presento. Imagínense un nivel de conciencia donde pienso que soy víctima de la gente, víctima de la vida, víctima de mis padres, víctima hasta de un presidente, víctima de los maestros, víctima de los directores de las escuelas, víctima de Dios. Y entonces después de que me dicen
que soy víctima, todavía me piden que yo perdone cuando yo soy víctima. Cuando toda mi vida me enseñaron que ser bueno es sinónimo de ser pobrecito y que pobrecito es sinónimo de ser bueno. Entonces es obvio que he utilizado el papel de víctima o la conmiseración para poder justificarme mi presente. Me agarro del pasado para justificar mi presente. Y el pasado puede ser cualquier cosa, hasta la persona que me acaba de preguntar que si alguien se puede resentir por una foto, no, te puedes resentir por cualquier estupidez, es muy buena para poder justificar. ¿Y qué es lo que quiero justificar? Pues que vivo en un nivel de conciencia muy bajo. Miren, Bill W., yo lo he dicho, Bill W. era borracho, era un alcohólico, pero no era tonto. No era tonto. Ajá. Entonces, al no ser tonto, Bill W. por eso puso el 8º paso hasta el número 8. Ajá. Él nunca quiso hablar de perdón desde el inicio. ¿Por qué? Porque el resentimiento en el fondo nos sirve a aquellas personas que somos incapaces para amar, para que nuestro dolor nuestra culpa, el dolor tan fuerte que genera la culpa, no nos carcoma, no nos bloquee, no inclusive nos discapacite. Hola, mi querida Elisandra, el gusto es mío verte nuevamente por aquí, tantos años. Cuídate mucho, Elisandra, querida amiga. Entonces, nos carcome el alma, pero no sabemos vivir de otra manera. No sabemos vivir de otra manera. Entonces, es muy fácil querer culpar al otro de lo que yo vivo, de lo que yo siento, de lo que yo experimento. Es mucho más fácil estarlo justificando. Bueno, ahora, dicen, bueno, es que para el resentimiento la clave es perdonar. Ok, vamos a detenernos ahí. ¿Realmente yo estoy listo para poder perdonar? ¿Realmente yo estoy listo para perdonar? ¿Realmente en el fondo a mi ego le conviene perdonar? No, no me conviene perdonar. ¿Por qué? Porque si perdono, entonces, ahora, ¿cómo justifico mi bajo nivel de conciencia, mi incapacidad para amar? ¿Y cómo justifico la vida mediocre que he tenido en el presente? ¿Ahora cómo? Entonces, ¿realmente quiero perdonar? Pues no, no quiero perdonar. No me conviene perdonar. Es más, ni siquiera deseo perdonar. Todavía me produce un placer perverso revolcarme entre el odio, el resentimiento y la ira, que es lo peor, al igual que el desdén silencioso. Todavía me encanta revolcarme en esos comportamientos, revolcarme en el resentimiento, la conmiseración, en el papel de víctima. ¿Para qué? Para yo poder seguir justificando mi mediocre vida. Si me resiento con mi padre o con mi madre, así puedo justificar mi mediocre papel como hijo. Si estoy resentido con mi novia o con mi novio, en el caso de las mujeres, me conviene resentirme y no lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque así justifico
la mediocridad que como novia y novio tengo. Si me resiento con mis hijos, entonces así justifico la mediocridad que como padre he sido. Si me resiento con los vecinos, entonces voy a no me conviene perdonar, porque si me perdono, ahora ¿cómo justifico la mediocridad que soy como vecino? O como empleado, o como compañero de grupo, que eso es lo peor, o sea, lo peor es que te resientas con otro enfermo de tu mismo grupo, es lo peor. Porque ahí ni reparar daños vas a hacer, imagínate. Pero bueno, a algunos nos encanta, Entonces, realmente quiero, si es muy placentero revolcarse en ese placer perverso que produce el ser víctima por los actos de los demás. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que tengo que preguntarme, ¿realmente estoy listo para perdonar? No, no estoy listo, pero sí puedo prepararme para llegar al perdón y no echarle más piedras a mi costal, que de por sí con esas piedras llegué a una terapia o llegué a un grupo y esas, ¿cómo va a doler sacarlas del costal? Pero más van a doler las que tú echaste a tu costal ya estando en un grupo. Esas van a doler más. Esas van a doler más. Y por algo se los digo. Porque yo fui uno de esos estúpidos. Ahora, todo el día no ladra, pero estoy transmitiendo y le da por ladrar. Creo que mi perro está tocando mi herida de la injusticia, porque es injusto conmigo. Ok, entonces, ¿cómo puedo prepararme para llegar al perdón? Tengo 7 pasos previos para llegar ahí. Y esos 7 pasos previos para llegar ahí me van a servir para no echarle más piedras al costal. Porque de por sí estoy muy lastimado. Bueno, imagínense, ahora llegué lastimado, pues más me voy a lastimar echándole más piedras a mi costal de resentimientos y estando en un grupo. Y eso es lo peor. Entonces tengo 3 primeros pasos para poder liberarme y expresar aquello que siempre callé y hoy puedo expresarlo contra mi madre, contra mi padre, contra el hermano, contra la hermana, contra mi jefe, contra mi vecina, contra mi compañero de fútbol, contra mi compañera de deportes, contra mi compañero de trabajo, contra mis maestros, contra mis maestras, contra todos. Tengo 3 primeros pasos para que yo vaya y vomite en mi grupo lo que me carcome. Libéralo, pero eso sí, si vas a liberarlo es porque vas a hacer un cambio de actitud en tu casa. Pero si nada más vas a ladrar, mugir, graznar, rebuznar, maullar y croar en tu grupo y sigues con la misma actitud afuera, mejor ni hables, no le quites el tiempo a la gente que realmente está trabajando una tribuna y no tú perdiendo el tiempo autoengañándote que estás practicando un programa. Eso no es practicar el programa. No se vale que vomite en su grupo y que al atravesar la puerta de su grupo se esté comiendo lo que vomitó. Ajá. Mira, por ejemplo, la güerita bendecida todavía se quiere seguir conmiserando y le entiendo. O sea, lo entiendo. Por el nivel de conciencia, es lo que yo les decía, nos cuesta trabajo entender entender que cómo yo voy a perdonar si ellos son los que me tienen que pedir perdón.
¿Me explico? Esto es al revés. Y además tengo un cuarto y quinto paso donde yo me voy a liberar, voy a empezar a perdonar mi pasado. Con primero, segundo y tercero empiezo un perdón hacia Dios y un perdón hacia mí. Ajá. Y así ya poder llegar a un octavo paso perdonando a los demás. ¿A qué me refiero? Perdonar a los demás. Qué bueno, güerita bendecida, qué bueno. Ahora sí estás bendecida, qué bueno. Pero no somos víctimas de nada, ¿eh? De nada somos víctimas, y yo lo he dicho aquí en mis transmisiones. Después de los 13, 14 años, tú no eres víctima de nada. Antes de los 13, 14 somos víctimas reales. Después de los 13, 14 somos víctimas falsas. Y además, más falso si usted ya va a una terapia y va a una agrupación. ¿Y por qué más falso? Porque teniendo la medicina, no se la toma. Así es. Entonces, así es, güerita. Somos sobrevivientes. Pero se trata de no llegar a sobrevivir, se trata de vivir, no de sobrevivir. Por lo tanto, tengo del primero al séptimo paso para liberarme y hacer cambios de actitudes afuera. Cuando se llega al octavo paso, aquí tengo que hacerme una serie de preguntas. Las preguntas que me tengo que hacer es, a ver, ¿realmente estoy dispuesto a perdonar a otros? ¿Realmente? ¿Realmente estoy verdaderamente dispuesto a perdonar a otros? Tengo que preguntármelo. A ver, permítame un segundo que me están pidiendo aquí las llaves del auto. Ok. Andan pidiendo las llaves del auto. Ok. Entonces, tengo que preguntarme. ¿Realmente estoy dispuesto? Ya me liberé. Si ya me liberé, tengo y practiqué del 1 al 7, ahora sí. Para esto, mi nivel de conciencia ha cambiado. Y con un nivel de conciencia donde yo ya no soy víctima. Ya no. Ya no soy víctima. Ya no puedo estar justificando mi mediocridad a través del comportamiento de los demás. Decía por ahí una psicóloga de un libro de autoestima que leí hace muchos años, decía, no podemos negar la realidad de otros para reafirmar la nuestra. Dicho de otra manera, no puedo justificar mis actos a través del comportamiento de los demás. Dicho de otra manera, culpar a los demás de mi fracaso, dicen en AA, culpar a los demás de mi fracaso es no querer encontrar el origen en mí mismo. Ahí está la clave. Por lo tanto, ¿realmente estoy dispuesto a amar y no ser amado? ¿Realmente estoy dispuesto a dar y no esperar a que me den? ¿Realmente estoy dispuesto a ir más allá de lo que mis ojos ven? ¿De lo que mis oídos escuchan? Si eso es así, entonces estamos preparados para el viaje. ¿Y cómo perdonar? Uno, se los voy a explicar de esta manera. Se los voy a explicar desde la perspectiva de lo que es la iniciación.
tenemos dos mundos, el mundo conocido y el mundo desconocido. ¿Ok? En el mundo conocido he estado toda mi vida. No soy feliz, pero ahí estoy seguro. No soy feliz, pero me place ser víctima, conmiserarme, culpar a otros. No soy feliz, pero tengo la razón. Y yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Quieres tener la razón o quieres tener la paz interior? Si estás muy jodido, vas a buscar tener la razón. Pero si realmente quieres caminar el mundo espiritual, tienes que quedarte con la paz interior y dejarle la razón a otros. El mundo desconocido es nuevo. El mundo desconocido es la incertidumbre, es lo nuevo, es el misterio, donde no sé cómo voy a estar. Y aquí sí sé. ¿Y sabes? A veces la gente prefiere sufrir que atreverse a ir al mundo desconocido. Yo a veces les digo, ¿qué quieres? Aquí no eres feliz. Y aquí no sé. Pero es lo que se le llama fe. Yo no sé cómo vas a caer aquí. Si vas a caer de pie, si vas a caer de cabeza, si va a haber bienestar, malestar, no lo sé. Pero yo te invito a que camines el mundo desconocido. ¿Por qué? Porque en el mundo desconocido tú lo eliges. Tú no lo elegiste. Además, no sé cómo te va a ir allá, pero lo que sí sé es que ya no vas a sufrir por estar aquí. Atrévete. Y entonces, cuando nos atrevemos, nos damos cuenta cómo empezar a perdonar a esos seres humanos. Hay varios. Esta técnica se llama ya se me olvidó el nombre, metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad. Y para que tú tengas ese cambio de mentalidad, necesitas abrir tu mente. Y empieces a entender, por ejemplo, esa persona a la que dices que tú odias, ¿tenía los conocimientos suficientes para educarte? Vamos a hablar de papá y de mamá, ¿ok? ¿Tú crees que ese hombre o esa mujer tenían los conocimientos suficientes para educar a un hijo o una hija? ¿Tú crees que ese papá y mamá o mamá tenían las herramientas espirituales suficientes para llevarte a un camino espiritual? ¿O no era más que el clásico fanatismo religioso? ¿Tú crees que esos seres humanos tenían los elementos suficientes para poder satisfacer todas y cada una de tus necesidades como a la de ellos también? Y te vas a dar cuenta que no. La mayoría de nosotros, nuestros padres tuvieron mucho menos de lo que nosotros tuvimos. La mayoría. ¿Cómo entender? Deja de estar mirando con los ojos del niño o la niña. Deja de estar mirando con los ojos del niño o la niña a tu madre y a tu padre. Empieza por ver a tu madre y a tu padre con los ojos del hombre y de la mujer que hoy dices que eres. Deja de estar viendo a tu padre y a tu madre con los ojos del niño o de la niña conmiserados
hoy que eres madre, hoy que eres padre, hoy que sabes lo que implica hacerse responsable de un hijo, de una hija, de una familia, pregúntate, pregúntate si tenía los elementos. Además, a veces ellos fueron mejores, hicieron mejor su papel de padres que uno como hijo. Mi papá fue mejor hijo, que yo, porque él no tuvo a quien reclamarle, y yo a él sí le reclamé. O sea, yo tenía más mierda en mi cabeza que mi padre. Yo tenía un referente de cómo debía de funcionar un padre. Mi padre no. Era huérfano desde los 8 años de edad. Mi madre ni se diga. También careció de papá y tuvo una maravillosa madre, mi madre. Y igual mi padre tuvo una maravillosa mujer. ¿Me explico? A veces les tengo que decir, pregúntate, ¿qué carencias tuvieron tus padres? O tu pareja. Porque tu pareja también tuvo carencias. Ese hombre o mujer que tú creías que era su responsabilidad hacerte feliz. Pregúntate. Pregúntate si tu papá tuvo la oportunidad o tu mamá de jugar lo que tú jugaste. De ver la televisión como tú la viste. De practicar un deporte como tú lo practicaste. Ve sus carencias. Ve sus miedos. Obsérvalos como ese hombre o mujer que eres. Observa a tu padre y a tu madre. Y te vas a dar cuenta que son 2 niños en cuerpos de adulto. Ahí, si es con tu pareja, observa. ¿Qué aprendió él? ¿Qué aprendió ella? De cómo es una relación de pareja al ver a sus padres. ¿Cómo era tu suegra con tu suegro? A ver, Ángel Torres, no te confundas. Eso no es rebeldía, eso es ignorancia. Cuando eres ignorante de tus padres, porque juzgas lo de encima, la rebeldía es a lo que yo quiero, no a lo que yo quiero que ellos, como yo quiero que ellos respondan. La rebeldía hacia otros es una estupidez adornada. La rebeldía tiene que ser defenderme a mí, mis ideales, pero no juzgar a otros. Entonces, tengo que mirar. Ahora comprendo por qué mi esposa fue como fue, si veo cómo era mi suegra con mi suegro. Ahora comprendo por qué mi marido era como era al ver cómo mi suegro era con mi suegra. Ahora entiendo y comprendo por qué cree él que la esposa debe de ser de X manera al ver cómo la suegra se comporta con mi suegro, o viceversa. ¿Te dan cuenta?
Y lo mismo pasa con papá y mamá. Pero empiezas a ver más allá de un simple comportamiento. Aquí ya se andan confesando todos, míralos, me agarran a mico. A mí no me cuenten nada. Díganselo a ustedes mismos. No me quieran convencer a mí. Los que más hablan, es que, ¿a quién convence? ¿Me quieren convencer a mí? A mí no me convenzan. Esto es de hechos. No, ojalá nunca nos convirtamos como pájaros nalgones de tribuna, que hablan en la tribuna y en los hechos no veo cambios. A mí no me quieren convencer. Me escriben como si yo fuera su padrino. Yo no soy su padrino, no soy su madrina. Es más, ni con el padrino ni con la madrina tienen que quedar bien. Tienen que quedar bien con ustedes y con aquellas personas que ustedes dicen amar, porque el enfermo daña a quien más dice amar. Miren, pregúntense de papá y mamá. Pregúntense. Realmente ellos tuvieron los elementos suficientes para que se comportaran como yo esperaba que deberían de ser ellos. ¿Realmente? ¿Realmente? Otra. Pregúntate a ti mismo 5 cosas que tus padres te hayan dado, pero que ellos no tuvieron. Por ejemplo, yo tuve juguetes y los mejores juguetes. Mi papá no tuvo reyes. No tuvo juguetes. No jugó. No jugó. Mi papá me festejó cumpleaños. A veces dudo, y casi lo aseguro, que mi papá le haya festejado un cumpleaños de niño. ¿Saben? Cuando yo terminé la primaria, mi padre me regaló mi primer bicicleta. Yo dudo que a mi padre le hayan dado un regalo por haber terminado la primaria. Apenas tenían para comer. Mi papá me apoyó hasta el CCH. Hoy entiendo que no podía darme más. Bueno, a mi papá apenas pudieron apoyarlo en la primaria. ¿Me explico? Y comprendes lo siguiente. Presten atención. Tu papá te dio más de lo que él tuvo. Eso que él te dio y que a él no le dieron fue una forma de decirte: te amo, hijo, te amo. Hermana, llora. Si tienes ganas de llorar, llora, hermana. Besos, hermana, te amo. A mi padre, y ahí está mi hermana de testiga, mi padre nos llevaba a pasear. A mi padre nunca lo llevaron a pasear. Eso que me dio mi padre fue una forma de decirme, que nos dio mi padre, fue una forma de decirnos: te amo. Te amo, hijo. Esos reyes que nos daba a mis hermanos y a mí, porque no tuvo juguetes, fue una forma de decirnos: hijo, te amo. Y yo quería que me lo dijera verbalmente, y mi cuadrado, primitivo, rudimentario y silvestre entendimiento no me llevó a ver que mi papá me decía: te amo, con hechos. No nos faltaba qué comer, gracias a él y a mi madre.
No nos faltó juguetes, gracias a ella, a mi madre. No nos faltó escuela. No nos faltó que ponernos. Pero sí puedo decir que mi padre fue mejor hijo que lo que yo fui. Porque yo lo jodí, le reclamé, lo odié y hasta pensé en cómo no se muere mi padre. Lo llegué a pensar. Y él, me atrevo a decir que eso, él nunca lo pensó. Ni de su padre, y seguramente que ni de su madre. ¿Ven cómo nuestros padres a veces fueron mejores hijos que nosotros? Cuando entiendes eso, cuando ves su historia, entonces entiendes y comprendes que, presten atención, el entendimiento te lleva a la comprensión. La comprensión te lleva a la compasión. La compasión te lleva al perdón. El perdón te lleva a la libertad. Y la libertad te lleva al amor. ¿Me explico? Pero primero pregúntense. Cuando digan, me estoy resintiendo con fulana, me estoy resintiendo con fulano, primero pregúntense, en el fondo, ¿qué quiero justificar con un nuevo resentimiento? Es que me hizo. No, eso que hizo no te lo hizo a ti, lo hizo porque él es así. Y si llegó a tu vida y hubo algo que te lastimó, te está haciendo ver la herida que tú no has trabajado. Por eso llegó a tu vida. ¿Me explico? Para aquellas que buscan al buen, es que este hombre me lastimó. No, no te lastimó. Te está haciendo ver por qué te enganchaste con él, por dependiente, porque tienes la herida del abandono, de la traición, o del rechazo, de la injusticia bien atorada, y necesitas trabajar en ello. ¿Me explico? Esto es trabajo. Conocernos a nosotros, entendernos a nosotros. Y ya me voy. Ya me voy porque ya es la hora. Cuídense mucho. Espero que no haya pisado muchos callos. Y si lo hice, gracias Pausa, Varela, yo también los amo. Lili Colín, gracias. Lili Colín se parece a alguien, una tía que se apellida Colín. Bueno, lo que pasa es que es una familia por parte de mi padre que es una artista. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Déjenme decirles que cuando tú llegas al octavo paso y después brincas al noveno, ahora podemos decirte que ahora sí ya sabes amar. Cuando ves detrás de la vida de cada ser humano. ¿Qué hay detrás de cada ser humano? ¿Qué hay detrás de sus actitudes? Siempre detrás de las actitudes de cada ser humano hay un niño y una niña lastimada. ¿Vale? Me voy. Próximo domingo, Hospital de Jesús, ahí en el centro. Hay que ir a compartir con el tema heridas del alma, para que no se les olvide. Cuídense mucho. Tania Villanueva, saludos. Guadalupe Vázquez, saludos. Pausa, Varela, saludos. Hasta la próxima. Bendiciones. Parece que va a ser el lunes el la transmisión.
lunes, porque martes tengo compartimiento. Un abrazo, cuídense mucho. Bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.